Cuando abrimos el grifo, el agua sale transparente, cristalina. Pero, ¿cómo llega a estar así? Detrás de esa simple acción hay un mundo de ciencia. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de sus secretos mejor guardados, el proceso de coagulación. A ver, la pregunta parece de cajón, ¿no? Si el agua tiene cosas flotando, pues se pasa por un filtro muy fino y listo, problema resuelto. Pero la realidad, como casi siempre, es bastante más complicada. Esta tabla nos da la clave del verdadero reto, la gravedad. Claro, se apaña bien con partículas grandes como la grava. Cae en un segundo. Pero a medida que se hacen más y más pequeñas, la cosa cambia. Unas bacterias, por ejemplo, tardarían 8 días. Y luego están los coloides. 2 años. Sí, se lee bien. 2 años. Es el tiempo que tardaría una única partícula coloidal, que es la principal culpable de que el agua se vea turbia, en bajar por sí misma un solo metro. 1. O sea que esperar a que la naturaleza haga su trabajo, pues como que no es muy práctico. Así que aquí tenemos al antagonista de esta historia, las partículas coloidales. El problema no es solo que sean diminutas, capaces de colarse por la mayoría de filtros, no. Es que además tienen una especie de superpoder que las hace increíblemente rebeldes, una carga eléctrica. Esta imagen es fundamental para entenderlo todo. Cada una de estas partículas coloidales tiene carga negativa y se rodea de iones positivos, creando una especie de escudo eléctrico. Es como si cada una fuera un imán diminuto, con el mismo polo apuntando siempre hacia afuera. Cuando intentan acercarse, ¡zas!, se repelen, y es esta fuerza la que las mantiene ahí, flotando para siempre. Y en el mundo de la ciencia, claro, a esta fuerza de repulsión le hemos puesto nombre, el potencial Z. La idea es bastante simple. Cuanto más alto es este potencial Z, más se odian las partículas entre sí, más estables son en el agua y más difícil es que se junten y se vayan al fondo. Por lo tanto, el quid de la cuestión es este. Para limpiar el agua hay que anular ese potencial Z. Entonces, si la fuerza física y la gravedad no nos sirven, ¿qué hacemos? Pues la respuesta está en la química. Pasamos del problema a la solución, que es un proceso súper ingenioso que se llama coagulación. La coagulación, en el fondo, es como contratar a un mediador químico. Lo que se hace es añadir al agua unas sustancias, los coagulantes, que suelen tener una carga positiva muy fuerte. Su misión, pues neutralizar la carga negativa de los coloides, romper esa barrera que los repele y conseguir que por fin puedan empezar a unirse. Y esto no es un proceso de un solo truco. Los coagulantes son muy listos. Atacan al problema desde 4 ángulos diferentes. Pueden comprimir ese escudo eléctrico para hacerlo más débil, o pueden neutralizar la carga directamente, pegándose a la partícula. También pueden crear una especie de red gelatinosa que lo va atrapando todo a su paso, o incluso actuar como puentes moleculares que enlazan varias partículas a la vez. Vale, una vez que hemos neutralizado las partículas con la coagulación, llega el segundo acto, la floculación. Ahora que ya no se repelen, lo que se hace es agitar el agua muy suavemente. Es como un baile lento que las anima a chocar, unas con otras, a pegarse y a formar unos grupos cada vez más grandes y pesados que llamamos flóculos. ¿Y dónde pasa todo esto? Pues en una estación de tratamiento de agua potable, una ETAP. Si nos fijamos en el esquema, la coagulación y la floculación son pasos cruciales. Ocurren justo antes de la decantación, que es el momento en el que estos flóculos, ya bastante más pesados, por fin se rinden a la gravedad y caen al fondo. Pero la ciencia no se conforma con que algo funcione. Siempre se busca hacerlo mejor, más eficiente, más sostenible. Y eso nos lleva directamente a la optimización de los reactivos químicos que se usan. Para que esto no sea solo teoría, vamos a un caso real. La planta de La Presa, en Valencia. Esta instalación es vital, porque abastece a más de 850.000 personas. Aquí, elegir bien el coagulante y dar con la dosis perfecta no es un juego. Tiene un impacto enorme en la salud pública y en el uso de recursos. Pues bien, en esta planta se hizo un estudio que planteaba un auténtico duelo. En una esquina, el coagulante de siempre, el policloruro de aluminio, OPAC, y en la otra, un aspirante, un producto nuevo llamado NatPol ST50. La pregunta era muy clara. ¿Podría este nuevo reactivo hacer el mismo trabajo, o incluso mejor, pero utilizando menos cantidad de producto? Y los resultados del laboratorio, la verdad es que fueron muy reveladores. Para conseguir un agua igual de clara con una turbidez final casi idéntica, el PAC necesitó una dosis de 10 miligramos por litro. El nuevo, el NatPol 750, logró un resultado incluso un poquito mejor con solo 6 miligramos por litro. 6. Esto, en la práctica, es una reducción del 40%, un 40% menos de producto químico para conseguir el mismo objetivo.
Eso es una mejora de eficiencia gigantesca, con un impacto brutal, tanto a nivel económico como medioambiental. Pero la cosa no acaba ahí, la optimización puede ir más lejos. A veces, el mejor coagulante funciona todavía mejor con un poco de ayuda. Fijaos en este gráfico. El PAC por sí solo eliminaba un 37% de la turbidez, pero al añadirle un ayudante, un floculante llamado poliacrilamida, ¡boom!, el rendimiento se disparó a más del 62%. Al final, toda esta ciencia de cargas eléctricas, de reactivos, de dosis perfectas, se traduce en un resultado que se ve y que es muy satisfactorio. El paso de un agua llena de impurezas a un agua totalmente transparente. Y aquí se ve la magia en acción. A la izquierda, un decantador más antiguo, a la derecha, los modernos decantadores de la planta de la presa. Es en estos tanques donde los flóculos, ya grandes y pesados, caen al fondo por pura gravedad. Y arriba, lo que queda es el agua limpia, lista para seguir su viaje hasta nuestras casas. Esta frase, que está muy ligada a los objetivos de desarrollo sostenible, resume a la perfección el espíritu de toda esta investigación. La meta no es solo limpiar el agua, es hacerlo de la forma más inteligente, más eficiente y más responsable que se pueda. Y todo esto nos deja con una pregunta fascinante sobre el futuro. La ciencia ya está investigando la siguiente generación de coagulantes, buscando alternativas que vengan de la naturaleza, como los que se extraen de las semillas de un árbol, la moringa. ¿Podrían estos compuestos, que son biodegradables, ser la clave para un ciclo del agua todavía más respetuoso con el planeta? La búsqueda del agua clara perfecta, desde luego, continúa.